¿Estamos listos para la palabra? Ok, hoy quiero hablarles de un tema, si me tienes por ahí la diapositiva, que se llama el precio de ser discípulo. ¿Cómo se llama? El precio de ser discípulo. Ahora, como iglesia nos hemos desarrollado, porque la mayoría nos hemos convertido en lejos de ser personas cristianas, creyentes, en ser discípulos. Jesús, aparte de venir a morir en la cruz por nuestros pecados o darnos redención de pecados, vino también a ser discípulos. Él formó a muchos discípulos, pero estableció a unos pocos. Y vamos a conocer cuál fue el motivo de que Él estableciera a algunos pocos. Pero todos los que nos hemos considerado ser discípulos, sí o sí tenemos que pagar un precio. Porque en realidad cuando se trata de pagar, como que algo nos duele y nos empieza a doler la parte baja de la mano o el brazo, lo que se llama el codo. Porque te toca pagar y como que dices, ¡ay, el artritis del codo! Entonces, hay algo que también Dios quiere enseñarnos a través de su palabra, que todos los que nos hemos considerado, porque en esta casa dejamos de ser cristianos para ser discípulos. Pero no quiero decir que no seamos cristianos. No, somos cristianos, pero nos hemos enfocado más en ser discípulos. La palabra del Nuevo Testamento, desde que comienzan los evangelios de Mateo hasta Apocalipsis, aparecen 279 veces la palabra discípulo o discípulos. ¿Cuántas veces? 279 veces. Es decir, que Dios nos está motivando a que tenemos que convertirnos más en ser discípulos. Aparece 11 veces la palabra creyente y aparece solamente 3 veces la palabra cristiano. ¿Por qué crees que se nos está remarcando discípulo, discípulo, discípulo? Porque en realidad a eso es lo que vino Jesús, a levantar discípulos. Un discípulo es sinónimo de disciplina, personas que se marcan con disciplina, personas que quieren aprender, personas que se quieren desarrollar, personas que quieren fluir, incluso alcanzar a lo que Dios los ha llamado por medio de un ministerio. Porque aquellos que Dios formó a 12 personas comunes y corrientes, estos dejaron de ser discípulos para convertirse en ministros, pero no pudieron convertirse en ministros si antes no haber pasado por un proceso de un discipulado o dar un proceso de ser un discípulo. Porque el ser el discípulo no es fácil. Ser un discípulo no es algo que tú puedas decir, mira qué padre, no. Porque hay veces que vas a sentir que te quieres desmayar, ahogar, incluso hasta retroceder, porque en realidad cuesta, muchachos. El ser cristiano, el ser discípulo cuesta, no es algo fácil. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, y si Él dijo que vamos a tener, yo creo que todos los que estamos aquí, tarde o temprano, antes o después, o durante, pero vamos a tener o hemos tenido aflicción. ¿Alguien de aquí ha tenido una aflicción? Todos. ¿Y sabes qué cosa es lo que pasa? Cuando tenemos aflicción, decimos, pues no que yo soy tu hijo, ¿por qué a mí no me contestas? ¿Por qué a mí no me dices? ¿Por qué a mí no me quieres? ¿Por qué no más ellos? ¿Sabes que ese es un proceso de desarrollo? Hace poquito hablaba con mi esposa y ella me comentaba, es que yo siento que antes tenía más fe, me decía ella. Yo siento que antes tenía más fe, como que la fe me fluía más, ahora como que hay cosas que pienso que han dejado de pasar. Yo le digo, mira, es que cuando uno es niño, todo le dices, papá, dame agua, dame coca, dame teta, dame leche, dame, nada más estamos así. Y siempre le dices a papá, quiero un juguete, quiero esto. Y a veces papá, por hacer el berrinche, lo cumple. Pero cuando ya estamos un poquito grandes, yo no voy con mamá o papá, bueno, no sé cuántos, porque algunos están grandes y todas van, y le dicen, me das coquita, me haces una sopita. No, a veces que hay cosas que ya nosotros lo hacemos. Se está revelando la palabra por acá enfrente. A ver, ya no lo ¿sabes qué hacemos? Ya hacemos nosotros cosas, pero ya no nos cambian el pañal. Ya aprendimos nosotros a ir solitos. Algunos todavía tienen como pañal entrenador. Pero ya aprendimos a hacer mucho. Entonces yo le digo a mi esposa, no es que hayas tenido más fe o que hayas perdido la fe, sino hay cosas que Dios permite que fluyan por nosotros solos. Porque es como cuando una persona cae constantemente en una situación. Otra vez caí, Señor, ayúdame, y constantemente estamos cayendo. Y le estamos pidiendo ayuda a Dios y Dios nos saca. Pero cuando has aprendido a no caer ahí, entonces hay cosas que ya no pides ayuda. Hay cosas que simplemente llevas tu vida, pero con una nueva enseñanza y un nuevo aprendizaje, sin dejar que las cosas pasen a mayor. Entonces lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida, muchachos, que hay un precio que todos los que estamos aquí tenemos que pagar. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 22.
Esto lo leímos la semana pasada, pero quiero recalcarlo porque hay algo que sucedió en esto. Y dice la palabra que aconteció un día, ¿sí o no? Aconteció. Ahora, cuando nosotros encontramos en la palabra aconteció o acontecer, quiere decir que esto ha marcado un suceso en la cual va a quedar en la historia. Porque nosotros hemos visto acontecimientos, por ejemplo, el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Hubo un acontecimiento que quedó para la historia. Pero también en Saltillo, no recuerdo en qué año, en el 70, no sé, en el 60, hubo un trenazo. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Sabes por qué recordamos? Porque hubo un acontecimiento. Entonces, cuando en la palabra encontramos esta palabra llamada acontecimiento, es decir, que iba a quedarse algo para la historia o que los discípulos lo iban a recordar. Pero dice, aconteció que un día, ¿sí o no? ¿Aconteció que qué? Génesis 1:5. Fíjate, porque dice un día, Génesis 1:5. Ahora veamos esto. Y llamó Dios a la luz, ¿cómo? Día. Ahora sí regresamos a Lucas 8:22. Llamó Dios a la luz día. Entonces día y luz es exactamente lo mismo, ¿sí o no? Pero ¿qué dice Proverbios 6:23? Para que ahora sepamos que si la luz es día o día es la luz, ¿qué es la luz? Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara, pero ¿qué es la enseñanza? La enseñanza, ¿qué es? Luz. Ahora, día, luz es igual a enseñanza. Entonces lo que Dios quiere hacer es que ese momento o en esa temporada que estaban viviendo con los discípulos, iba a suceder algo que iba a quedar en el corazón y registrada para muchos días con los discípulos. Incluso se iban a imprimir en unas letras para que a nosotros también nos sucediera eso. Hoy vamos a suceder eso. Regrésate a Lucas 8:22. Y dice, aconteció un día. No, Lucas 8:22. Aconteció un día que entró en una barca. Ahora hemos aprendido que la barca se usa para navegar o nadar mar adentro. Entonces tú te puedes meter a la orilla de la playa y dices, ay, mira, está bien fría el agua, pero apenas estás metiendo los pies. Y entre más te metas hacia adentro, más profunda está el agua o más profunda queda. Entonces, si no fuera tan profunda, pasaban nadando y los discípulos fueron con Jesús nadando al otro lado del lago. No, dijo, se subieron a la barca para entrar a donde ellos ya no podían pararse, sino meterse a nado, es decir, a aguas como profundas. Entonces iba a suceder algo que Jesús les iba a enseñar o les iba a dar una enseñanza, pero iba a resultar algo profundo para estos discípulos. ¿Sí estamos entendiendo? Iba a resultar algo profundo. ¿Qué pasó? Les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué les dijo? Entonces para pasar al otro lado es necesario navegar por aguas profundas. Si tú quieres pasar a otro lado de conocimiento o entendimiento de la palabra o conocer más de las revelaciones, tienes que decidir pasar al otro lado, pero tienes que también decidir subirte a una barca en las cuales te van a llevar al otro lado a navegar aguas profundas. Pero hubiera dicho uno, no, yo no, yo aquí mejor meto los piecitos. Si has visto personas que van a la alberca de pronto y que no se quieren meter, dicen, está bien onda, y le llega hasta aquí, hasta las rodillas, no me ahogo. Y está el agua hasta las rodillas. Y dice, no, yo prefiero meter nada más los callos, digo los pies. Y se pone nada más a meter los piecillos ahí. Pero hay personas que las ves nadando, dices, en una alberca. Una vez les voy a contar algo, pero no le van a decir a nadie. Que quede aquí entre nosotros. Yo no sé nadar. Yo veía cómo se echaban un clavado y salían, se metían despeinados y salían con el peinado de Benito Juárez, así salían. Yo decía, está bonito salen cuando salen del clavado. Y un día dije, oye, ¿cómo le hago? No, hombre, tú métete y nomás sales y al otro lado. Y luego le intenté en la alberca donde estaba así media profunda y me metía y pataleaba como un gatito y me agarraba del otro lado. Y un día me decidí a aventar hasta lo hondo. Por eso tenemos que un día decidirnos a aventar, muchachos. Y un día ahí en el molino, guácala. Un día me aventé en el molino y que me aviento. Y donde me aviento nunca cerré la boca. Me aventé 1,5 litros de agua pura con Bonafont. Y pataleé, me asusté, me puse nervioso y agarré la orilla. Y cuando agarré la orilla se para un muchacho aquí con sus pies a 3 centímetros de mi boca y mis ojos. Tenía ahí todo el ganado y tenía ahí toda la veterinaria en sus pies, que cuando yo los veo digo, yo me los comí.
Bueno, solamente fue un lapsus. A ver, lo vi, dije Padre Santo, y de ahí ya no fui al molino. Bueno, sí fui, pero a la alberca más arriba. No sé qué. Entonces, es necesario, muchachos, que sí o sí podamos arrojarnos nosotros a un lugar donde está profundo, porque dice que prepararon la barca. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Ah, con los discípulos. O sea, Jesús le dijo a sus discípulos, muchachos, prepárense porque vamos a ir al otro lado. Porque había establecido a unos y estaba con unos, prepárense porque van a ir al otro lado. ¿Al otro lado de dónde? Del lago. O sea, si queremos nosotros subir de nivel, porque en Dios hay niveles, en Dios hay crecimiento. ¿Qué nos dice? Mira, vámonos a 1 Corintios 15:58. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15:58, para que veas que hay niveles o hay cosas que puedes crecer. Dice, así que hermanos míos amados, estad como firmes y constantes. ¿Qué? ¿Cómo? Creciendo. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Pablo le dijo a la iglesia de Corintios que tendrían que estar creciendo siempre. Entonces, el día que tú te decides entrar o pasar al otro lado del lago, tienes que empezar y saber que tienes que crecer. No te puedes quedar ahí. A mí me gusta mucho ver y observar a cada uno de ustedes cómo a veces han crecido, porque hay unos que crecen y los veo. No estoy hablando físicamente. Eso ya de por sí, yo a uno le digo, ya no crezcas tanto, muchacho. Entonces los veo a unos y a otros que están creciendo, pero Pablo dice, tienen que estar creciendo siempre. Esta es una fórmula que todos tenemos que adaptar siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo, ¿qué? No es en vano. Entonces hay un crecimiento que tiene que ser siempre. Mira, Lucas 2:52. Fíjate lo que hacía incluso Jesús. Jesús dice en Lucas 2:52, ¿y Jesús qué hacía? Crecía. ¿Y Jesús qué hacía? Crecía. Incluso mismo Jesús crecía, pero en 4 áreas de su vida: en sabiduría, en entendimiento, en gracia para con Dios, en gracia para con los hombres. Entonces una persona o un discípulo tiene que crecer hasta convertirse en un ministro. Pero el problema es que quieres pasar al otro lado, porque el pasar al otro lado hay que pagar un precio, muchachos. No solamente es decir, no, pues yo nomás vengo los domingos y aquí estoy. No, hay que pagar un precio. Hay personas que, ¿cuántos han estado en un discipulado? Levanta su mano, ¿quién está en un discipulado? Todos, la mayoría. Y los que no tienen que entrar, porque dentro de un discipulado es donde las personas tienen que crecer. Amén. Ahora sí, regrésate a Lucas 8:22 y dice que partieron. Entonces subieron a la barca para nadar aguas profundas, pero partieron. El que sigue, el 23. Pero mientras navegaban, Jesús se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y ¿qué más? Y peligraban. ¿Sabes que el pagar el precio por ser un discípulo, hay ocasiones que te vas a sentir que te estás ahogando? ¿Sabe que las primeras veces que yo no entendía la palabra, porque era un ministro de la palabra sin entender la palabra? Porque en julio, fíjese que ni cuenta me di, pero el 19 de julio cumplimos 5 años y ni me acordé. Cumplimos 5 años en la iglesia y ni me acordé. No sé por qué, qué me pasó, pero no sé si andaba en la barca o andaba en otro lado, pero cumplimos 5. Entonces, cuando nosotros iniciamos el ministerio, era un ministro de la palabra sin saber y entender la palabra. Y a veces la leía y no la entendía y no comprendía qué era lo que Dios quería hablarnos. Por eso Jesús dice que a los discípulos les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Por eso Pablo ora a la iglesia de Éfeso para que los ojos del entendimiento sean alumbrados. Entonces no solamente es leer la palabra por lo que está encima, sino buscar lo que está dentro de ella. Y sabes una cosa, dice que estos se sentía que se ahogaban y mucho tiempo me sentí que me ahogaba. Y cuando descubrí que sí o sí yo necesitaba un maestro, ese maestro me empezó a enseñar, me empezó a corregir, me empezó a llevar por los caminos y veredas que son correctas. Pero ¿sabes qué sentía yo mientras caminaba o nadaba? Sentía que me ahogaba. Yo le decía a mi esposa, no puedo más, yo no quiero seguir aquí, no, vamos a buscar otra cobertura, vamos a buscar a alguien que nos ayude, vamos a buscar otro pastor, porque yo no le entiendo nada, habla de sabe qué cosa, sabe qué dirá el pastor. Yo quería alguien que me dijera, todo va a salir bien, vas a tener millones, vas a tener, este es el que me gusta, porque este sí me da, que aunque no lo tengo me está dando, y este me está quitando, porque siento que me está dando un cincelazo, y sentía que me ahogaba. Pero el día que empecé a ver un pequeño destello de luz, porque dice la palabra que la luz, ¿qué es? La enseñanza. Empecé a ver un destello de luz
Dije, esta es otra cosa. Acabo de descubrir algo nuevo. Acabo de ver que hay algo nuevo. Hay más abajo de las letras. Porque entonces se cumple la función que Pablo le dijo a Timoteo, que la palabra de Dios es para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Entonces una vez que empezamos a ver la luz, dije, ya la entendí. Pero entonces para ser un discípulo, para querer convertirte en un discípulo, tienes que pagar un precio, pero también te va a costar y vas a sentir que te estás ahogando. Porque ese momento se levantó una tempestad. ¿Y sabe qué hicieron los muchachos? El que sigue, le dijeron, maestro, maestro, vamos a morir. Maestro, le dicen, le despertaron diciendo, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron. ¿Y qué se hizo? Bonanza. Porque todo lo que se levanta un día en problema, va a llegar un día en que se va a terminar. Pero todo lo que un día pasó en tu vida, dice Romanos, que para algo somos enseñados, conforme a su propósito somos enseñados. Amén. Porque dice que somos más que vencedores y que todas las cosas pasan para bien. Porque yo pasé por aquí, porque yo tuve que hacer esto. Todo tiene un propósito, muchachos, todo. Y todos pasamos diferentes propósitos porque todos tenemos diferentes llamados. ¿Qué dijo? Se hizo bonanza el que sigue. Y les dijo, ¿dónde está lo que han aprendido? ¿Qué no estaban siendo enseñados por mí? Pero esto tenía que pasar porque Juan más adelante dice que Juan 17 hace una oración Jesús por sus discípulos. Si tú lees Juan 17 en el encabezado, dice Jesús ora por sus discípulos y dice, Señor, ellos han oído, pero también recibieron la palabra y ahora han creído que tú me enviaste. Jesús tuvo que pasarlos por ese problema o vieran la tempestad que se estaba elevando para que creyeran que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Imagínate que de pronto llegues aquí y alguien esté un ventarrón y diga, viento, párate. Tú lo vas a ver, oye, pues ¿qué tienes? A ver, Coca, ábrete. Nah. Imagínate qué va a pasar. O sea, vas a decir, oye, ¿este qué tiene? Y empiezas a generar una fe. Porque Jesús, hasta en el capítulo 17 de Juan, dice, ahora ellos han creído que salí de ti. Entonces quiere decir que antes no creían. Porque aún Pablo le dijo al carcelero que para ser salvo, dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sabes cuál es el problema? Creer. El problema de las personas es creer. Porque decimos, yo voy a la iglesia, yo estoy sentado, yo canto, yo adoro, incluso me he tirado al piso, he llorado y me he gastado 4 Kleenex con moco. Ahí estoy en la iglesia. Pero ¿sabes cuál es la cosa? Que a veces, aunque estés aquí y dures años, no has creído. ¿Qué le dijo Jesús? Hey, ¿dónde está vuestra fe? Pues no que ustedes ya creían en mí. Entonces, para que nosotros pasemos a una etapa de creer, algo tiene que pasar, un acontecimiento donde digas, Dios me salvó. Porque el detalle, te repito muchachos, el detalle es creer. Por eso Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo. Pero ahí está el problema, ¿cómo vas a creer? Pues ¿cómo creo en Él? Y él dijo, pues dime cómo le hago para creer. Dime cómo es la situación en la que tengo que hacer para yo poder creer. Y dice que Pablo le presentó la palabra y el evangelio de Jesús hasta que éste creyó. Y al final dice, y el carcelero y todos los de su casa creyeron. Entonces el problema no solamente es que estar, sino el no creer. El que sigue. No, ahí se termina. Pásate. Que aún dice, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? No lo conocían, pues están diciendo, ¿quién es este? No estás conviviendo con él, no estuviste rodeado de él, no fuiste a un lado, no fuiste a otro, no conviviste con tu maestro para al final decir, ¿quién es este? ¿Sí me doy a entender? Es decir, que aún nosotros podemos estar en la iglesia sin creer y decimos, ¿quién es este? ¿Quién es este? Sí, pues es Jesús. Él ya sabían su nombre. Ellos ya sabían que él vino y hizo, incluso había hecho milagros antes de esto, pero aún dijeron, ¿quién es este? Yo hubiera dicho, Jesús, pues ¿qué traen? ¿No me conocen? Y luego, ¿sabes por qué dijeron quién es este? Porque no tenían todavía la fe. Entonces el tomar y el pagar
el precio de un discípulo, muchachos, todos tenemos que pasar esa etapa. Ahora, quiero que alguien levante su mano, o lo levanten su mano. ¿Cuántos de aquí les ha costado ser un discípulo? Levante sus manos verdaderamente. A veces me preguntan, me dicen, pastor, con una voz quebrajada y con una voz doliente, y me dicen, ¿habrá discipulado, pastor? Pastor, ¿habrá discipulado este sábado? Yo les digo, sí. ¿De veras? Sí. Porque lo tenemos por 4 horas, de 4 a 8, muchachos. Y el... Gloria al Señor por esas alegrías y ese gozo. Gracias. Y el jueves lo tenemos de 8 a 10 y media, 2 horas y media. Les damos chance a hora y media para que se vayan a dormir porque no se pueden desvelar. Se les pegan riumas al otro día. Pero ¿sabes qué? Que a todos nos ha costado, ¿cierto o no? Ahora les quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes les ha costado acudir a la iglesia, a un discipulado, transcribir y memorizar? Levante su mano. Voltea a ver el que está a tu lado. Deja la mano arriba. Todos los que les ha costado, voltea a ver a tu lado. Entonces no solamente a ti, sino a todos nos ha costado. Porque a veces dices, no, yo soy el único burro dentro de la iglesia. No, aquí también no somos más burros porque somos los de Isaacar. Entonces, no es que no tengas una forma de cómo aprender o cómo hacerlo, no, sí hay forma. Lo que pasa es que mira, todos los que levantaron la mano nos ha costado. Y a mí me ha costado muchísimo, muchachos. Porque a veces es armar una enseñanza un miércoles, un domingo, un discipulado, el otro discipulado. Y a veces ya, dice mi esposa, deja el celular y me la paso escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y a veces en la mañana, en la tarde. Pero en realidad nos ha costado. Y hay veces que los sábados nos la pasamos haciendo una enseñanza y le digo a mis hijas, vamos en la tarde a comer y ya se acabó el sábado. Porque nos agarramos a enseñar desde las 4 hasta las 8 y se acabó el día. Entonces, ¿sabes una cosa? Pero al final todo valdrá la pena. Todo valdrá la pena, muchachos. Amén. Todo valdrá la pena. Entonces, ¿qué dice? Y atemorizados se maravillaban diciendo unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen y a las aguas manda y le obedecen? Dame una diapositiva para pasar a lo siguiente. Discípulos, el llamado, el precio, la recompensa. Vamos a hablar una septimatura de Marcos 3:13 al 15. Encontramos que hay veces, y hemos aprendido, muchachos, acerca de las cuadraturas, pero hay más cuadraturas que septimaturas. Pero hoy vamos a ver una septimatura para entender acerca del precio de un discípulo, de cómo se paga y cómo es un llamado, cuál es el precio y al final cuál es una recompensa para ser un discípulo. Y vámonos a Marcos 3:13, por favor. Vamos a leer al 15 y luego nos vamos a ir regresando. Marcos 3:13 al 15. Dice que después subió al monte. ¿Quién? Jesús. Ahora, ¿subir al monte cuesta, sí o no? ¿Cuántos de aquí han subido a la sierra, a un monte? Levantos. ¿Quién ha ido a la sierra? Y tú dices, no, hombre, no cuesta nada, da de volada. Subo como si nada, mira, así hacia arriba. Un día fuimos a San Antonio y estaba como medio nevando. Y un día le dije al muchacho, vamos arriba, mira donde se ve la nieve. Aquí se ve, luego, vamos. Agarramos nieve, hacemos unos angelitos y un mono y bajamos. Vámonos. Y me arranqué. Y pasó como media hora y me andaba ahogando. Y dije, no, vamos a regresarnos. Y aquí estaba la camioneta como a 15 metros. No, dije, no subí nada. No subí nada. Porque había pinos, porque había hierbas, porque en realidad subir al monte cuesta mucho. Y yo dije, vamos, ahorita son las 2, llegamos a las 3, a las 4, a las 4:30 estamos acá. Eran las 5 y no habían subido ni 15 metros. ¿Sabes qué? Porque cuesta mucho subir al monte. ¿Te va a costar? Claro. Vamos a Mateo 14:23. Para nosotros saber qué significa o qué representa subir al monte. Mateo 14:23 dice, despedida la multitud, subió al monte, ¿qué? A orar. Y cuando llegó la noche, ¿cómo estaba? Solo. Ahora, la noche también representa cuando pasamos pruebas o cuando pasamos circunstancias difíciles. ¿Que Jesús no estaba o no iba a pasar circunstancias difíciles? ¿Que no iba a pasar por un Getsemaní? ¿Alguien se acuerda qué significa Getsemaní? ¿Ok? Getsemaní significa prensa de aceite. ¿Qué significa? Entonces Jesús iba a pasar también por una prensa de aceite en el monte de los olivos. Entonces, ¿qué significa esto? Que él subió
al monte a orar, pero también cuando llegaron las circunstancias, hay situaciones y desiertos, muchachos, que vamos a tener que pasar nosotros solos. Porque aunque estemos rodeados de personas, hay situaciones que vamos a pasar nosotros solos. ¿Esto para qué es? Para pagar un precio de un discípulo y para convertirnos en un discípulo bueno. Amén. Ahora, podemos decir, pero aquí en la Biblia dice que nada más el que subió a orar fue Jesús. ¿Y los discípulos dónde quedaron? Mira, Lucas 9:28. Lucas 9:28. Fíjate lo que dice Lucas 9:28. Aconteció como 8 días después de estas palabras. ¿A quién tomó? ¿A quién más? ¿Y qué hizo? Porque eso es lo que hace un maestro. Porque primero un maestro tiene que pagar el precio para subir al monte, pero después tiene que tomar a sus discípulos para que también suban con él. Entonces, el subir al monte no solamente representa de una persona, sino representa de todos aquellos que quieren pagar el precio. ¿Que quieren qué? Quieren pagar el precio. Ahora, porque va a costar el que nosotros seamos discípulos. Entonces Jesús agarra a Pedro, a Juan y a Jacobo y también lo sube al monte y le dice, hey muchachos, no nomás voy a subir yo, órale, vámonos, ustedes tienen que ir a subir. Esto representa que vamos a pagar un precio para ir a orar o buscar la presencia del Padre. ¿Sabes por qué es difícil? Y cuando estás orando ya dices tú, bueno, pero no es tan difícil. La decisión de hacerlo es lo que se torna difícil, porque dices, voy a orar, voy a abrir la puerta, no sé, voy a meterme un rato a la habitación, voy a ir allá arriba, no sé a dónde tú vayas. Y dices, voy a orar. ¿Sabes que cuesta mucho? Incluso hasta doblar nuestras rodillas cuesta demasiado. Incluso hasta postrarnos cuesta demasiado. Porque decimos, a mí Dios me habla cuando estoy acostado. Tal vez es tu forma de orar. Pero ¿qué diferencia hay de orar de rodillas a orar acostado? El precio. Porque cuesta menos orar acostado que orar de rodillas. ¿Qué cuesta más, comer o no comer? ¿Cómo? ¿Cuesta más no comer? Claro. Entonces hay un precio que hay que pagar porque es más fácil comer que no comer para cuando tú quieras ayunar. Oye, Dios me dijo que tenía que ayunar porque aparte de que traigo los triglicéridos y traigo la presión y traigo lo demás y el colesterol, pues me va a servir para eso. No, pero cuesta. Porque ¿qué tal las de harina, la coquita de medio litro de vidrio? Y dicen, me gusta que me regañen aquí. Ahora, los que han hecho dieta, ¿verdad que cuesta un chorro? Que dicen, no, ya fui con el nutriólogo y me dijo que ya, según mi peso, debo de medir 3 metros. Según lo que peso, yo debo de medir 3 metros. Entonces, como es más difícil yo crecer, es más fácil rebajar. Pero ¿qué tal cuesta? Cuesta mucho. Porque nos gusta más lo que menos nos cuesta. Vamos por las papitas y échale salsa y échale esto y todo. Eso no cuesta mucho. Pero ¿qué tal para el paladar? No, pues qué sabroso. Pero comer sano nos cuesta a todos. Entonces Jesús dijo, no solamente voy a ir yo al monte a orar, sino tengo que arrastrar a mis discípulos para que también ellos suban y quieran. ¿Sabes quién se llevó al monte de la transfiguración, Jesús? A estos mismos que estás viendo. A ellos, porque ellos quisieron pagar un precio. Que aunque los demás también pagaron un precio, estos son los que se rodearon de él. Dame la siguiente diapositiva, número 2, porque estamos viendo una septimatura de Marcos 3:13. Número 2, dice, y llamó así a los que él quiso. ¿Esto indica un llamado? Indica un escogido. Romanos 10:17. Esto indica un llamado, pero también indica un escogido. 11:7. Romanos 11:7, creo que el que venía ahí. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Pero quién lo han alcanzado? Los escogidos. Porque dice que él llamó así a los que él quiso. Y si tú estás aquí, ¿crees que él quiera que tú seas un escogido? Lógicamente. Pero dice que los de Israel no lo han alcanzado, pero lo alcanzaron los escogidos. Pero ¿sabes por qué los demás no lo alcanzaron? ¿Qué dice? Porque fueron, ¿qué? Endurecidos, es decir, nunca quisieron pagar un precio, porque le dijeron, sube al monte, ¿a qué? Tiene que transcribir, ¿para qué? Es que usted tiene que venir a un discipulado, no quiero. Es que usted tiene que juntarse con las frutas, no quiero, yo quiero ir con las verduras. No sé. Es que usted tiene que hacer esto, no quiero. ¿Sabes qué hay personas así que no quieren y no quieren y no quieren?
Entonces los que quieren y los que anhelan, dice la palabra, que lo han alcanzado. ¿Quién los han alcanzado? Los escogidos. Levante su mano y diga conmigo, yo soy un escogido. Ah, bueno, entonces prepárate para pagar un precio. ¿Y sabes qué dice Isaías? Vengan y compren sin dinero. No quiere decir que es porque traigas dinero, no, dice que compren sin dinero. Entonces vas a tener que pagar un precio. Dame la siguiente diapositiva. La 3. Dice, y vinieron a él. Esto indica que atendieron a ese llamado. Porque una cosa es el llamado y otra cosa es que acudas a él. ¿Sí o no? Dice que vinieron a él. Ah, porque los llamó, pero vinieron a él. O sea, les dice, vengan, pero otra cosa es que quieran. Porque si hoy Dios te está llamando, es para que tú acudas. Porque otra cosa es que Él te llame y otra cosa es que tú quieras ir. ¿Sí nos vamos entendiendo hasta acá? Porque otra cosa es que tú acudas. Porque si Dios nos da el llamado, hay que hacer oído a eso. Por eso Jesús siempre decía, oye Israel, oye Israel, oye Israel. Hablaba siempre del oído. No dice Juan, ahorita que leímos Apocalipsis 19, oí una gran voz, oí una gran voz, oí una gran voz. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que tener un oído abierto a cuando se nos llame. Y Jesús dijo, yo los llamé, pero también vinieron a mí. No solamente es decir, ¿quieres? Porque a veces somos nosotros así, muchachos. Oye, hay enseñanza, no quieren, no sé, déjame checar. ¿Cómo que déjame checar? Estamos al revés. Es cuando la persona debe decir cuándo la van a dar, cuándo van a estar, cuánto nos va a costar. Pero yo quiero la palabra. Pero las cosas han funcionado al revés. Antes hacían fila en los tiempos de Pablo. Dice que hacían fila para ser diáconos o para ser servidores. Dice, y Pablo le decía a Timoteo, a ver, dice, hay mucha fila para ser diáconos, pero no, el que quiere ser servidor o el que quiere ser diácono o que quiere ser obrero, pues buena obra desea. Pero tiene que ser así. Tiene que tener una lista de características para que esta persona pueda ejercer un diaconado. Pero nosotros a veces no sucede así, muchachos. A veces, oyes, pues es que todavía medio, así mero, métete, hombre. Así como andes ancochado, el chiste es que me ayudes. No, la idea es ir creciendo nosotros. No solamente es que nos hablen y nos digan, hey, aquí estoy, volteen, sí, ya te vi. No, tienes que acudir a ese llamado. Porque Jesús dice que acudieron a ese llamado. Amén. Juan 6:65. Ahora, si tú estás aquí y estás acudiendo a un llamado, es porque el Padre así lo quiso y es porque el Padre te llamó. Dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, ¿qué? Si no fuere dado por el Padre. ¿Por qué crees que estás acá, muchacho? ¿Por qué crees que estás en este lugar? ¿Por qué crees que estás en un lugar donde hay palabra, donde normalmente nosotros estamos enseñando y no predicando? Porque fuiste dado por el Padre. Mira, fíjate lo que dice el que sigue, el siguiente versículo después de ese, el Juan 6:66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás porque no quisieron pagar el precio. Si dice que andaban, es decir que se movían, porque andar significa moverse, caminar, moverse en el camino. Pero como hubo unos que quisieron pagar el precio y dijo, ustedes son dados por Dios, y dijo otro, ay no, pues yo no quiero ser de esa parte, entonces se fueron. Desde entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo porque no quisieron pagar un precio. Y sabes que hay personas así que prefieren no pagar un precio y decir, yo no quiero estar ahí, yo no quiero caminar, yo no quiero fluir, yo no quiero hacer lo que ahí como que hacen, no comparto esas ideas, pues mejor me decido bajar de la barca. Y Jesús dijo, desde entonces muchos de sus discípulos, son muchos discípulos. Entonces quiere decir que si tú te estás convirtiendo en un discípulo, todavía tienes que estar desarrollado, porque entonces puedes bajarte de la barca. ¿Sí estamos entendiendo? Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Regrésate a la diapositiva. Creo que va. La que sigue, la 4, por favor. La 4. Número 4. Dice, y estableció a 12. Esto indica que de muchos, solo 12 pagaron un precio. Estos estaban impuestos a dejarlo todo. ¿Cuántos estaban dispuestos a dejarlo todo? Solo 12. Solo 12. Dice que estableció a 12. ¿Qué no vimos que en Juan 6:66 dice que muchos lo dejaron atrás y ya no andaban con él? Entonces, ¿por qué en esta palabra dice que estableció a 12?
Porque aunque eran muchos los que le rodeaban, fueron estos los que decidieron pagar el precio. Lucas 14, 25. Fíjate lo que dice este pasaje. Me interesa mucho que aprendamos esta parte, porque aquí nos adentramos más a que si eran 12, ¿dónde quedaron todos los demás o toda la multitud que lo seguía? Fíjate lo que dice Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él. ¿Cuántos seguían a Jesús? Grandes multitudes iban con él. No solamente 12, iba una multitud con él, pero les dijo, y volviéndose, les dijo cuánto les iba a costar. Y él iba caminando y lo iba siguiendo una gran multitud, pero cuando vio que era una gran multitud, dijo, les voy a decir cuánto les va a costar. Y volviéndose les dijo, el que sigue, si alguno viene a mí, este pasaje me gusta mucho, y no aborrece a su padre y a madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, ¿no puede ser qué? ¡Hala! ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? 2 amenes ya. Hace rato eran 6, ahorita nada más 2. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Estás leyendo el costo. Ahora, cuando yo leí la palabra aborrecer, yo dije, ¿cómo Jesús que me enseña a amar, aquí siento que me está enseñando a odiar? Si no se lee así. ¿Estamos leyendo la palabra aborrecer todos? O sea, Jesús que me enseñó a amar y que me dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, tienes que amarlo, tienes que cobijarlo. Ahora me está diciendo que tengo que aborrecer. ¿Cómo está eso, Jesús? O sea, ya no estás coordinando, ¿qué es lo que está pasando? Pero mira, dame la siguiente diapositiva para que encontremos el valor de la palabra aborrecer. Vamos a encontrar el valor de la palabra aborrecer. Aborrecer significa en griego miseo y tiene un significado de, ¿cómo? ¿Qué significa? ¿Cómo? Diga conmigo, amar menos. Ahora sí podemos entender el costo de ser un discípulo, porque Jesús dijo que iba caminando y lo seguía una gran multitud. Entonces volteó y les dijo, a ver, aquí voy a empezar a meter el colador, voy a trillar este trigo. Y les dijo, hey, el que no aborrece a papá, mamá, hermanos, hijos, hijas, incluso hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no ama menos a todos ellos no puede ser mi discípulo. Ahora sí, regrésate a Lucas 14, 26. ¿Qué dice? Si alguno viene a mí y no qué, ¿y no qué? No lo leímos ahorita, ¿cómo era? Si alguno viene a mí y no qué, y no ama menos a papá, a mamá, a su mujer, a hijos, a hermanos o hermanas, incluso hasta su propia vida, no puede ser discípulo. Ahora, ¿el precio está alto? Sí. El problema es que tenemos que poder ser discípulos, porque tenemos que dejar de amar menos a lo terrenal y amar menos a lo espiritual. ¿Cuántas veces ha sido un estorbo nuestra familia para servirle a Dios? ¿Sabe cuántas veces he escuchado a personas decir, no, pastor, no, si viera el broncón que traigo con mi esposo, no, a veces ya ni quiero ir a la iglesia? Pues bueno, ¿qué te puedo decir? No, es que mis hijos, pastor, si viera cómo son un torbellino, es cosa 1 y cosa 2. No, pastor, si los viera mis hijos, ¿a qué ando mis hijos? Ah, pues bueno, pues está bien. ¿Sabes cuántas veces nos ha estorbado el esposo, la esposa, los hijos, papá y mamá para venir a buscar de Dios? Muchas veces. Pero eso indica que si tú has caído en eso o has pasado por esa situación, entonces quiere decir que hay un amor mayor por las personas que por el mismo Cristo. Pero ¿cómo le hago entonces para amarlo? La relación te va a llevar a amarlo. ¿Y sabes qué dijo Pedro? Cuando después de que se topó Jesús con el joven rico y que le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme, dijo algo Pedro que cuando ayer lo estaba leyendo y escribiendo, en serio me sacó mis lágrimas y dije, Señor, yo me identifico muchas veces como Pedro. Mateo 19, 27. Fíjate lo que dijo Pedro. Mateo 19. Entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, imagínate a Pedro con una voz quebrajada, Pedro con una voz doliente y con un nudo en la garganta para decir estas palabras que tal vez le costaron demasiado. Yo me lo imagino a Pedro, alguien que estaba llorando, alguien que se le salió una lágrima y le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?
sea, estas palabras no pudieron haber sido con autoridad. Estas palabras no pudieron haber salido de Pedro con alegría y gozo, no, porque a veces duele dejar todo. Y a veces duele amar menos a los que realmente queremos porque los vemos. Y Pedro le dijo, Señor, nosotros, ¿quiénes son los cuantos? ¿A cuántos estableció? A 12. Dijo, nosotros, Señor, lo hemos dejado todo. Todo lo hemos dejado. ¿Qué pues tendremos? ¿Sabes qué le contestó Jesús? Porque no solamente es decir, Señor, lo han dejado todo, ni modo. Pues a ver cómo le hacen, pues la idea es que quieran. No, Jesús dijo, acuérdate que hablamos en Corintios que la obra del Señor no es en vano, sino que siempre trae una recompensa cual sea. La única es que si queremos pagar el precio para amar menos a la gente y amar a Dios, nos va a costar. Nos va a costar muchísimo. Porque a veces nuestra familia, incluso nosotros mismos somos un estorbo para venir de buscar de Dios. Porque yo no quiero, porque no puedo. ¿Cuántos pretextos hemos sacado de nosotros por decir que queremos buscar de Dios y no lo hacemos? Porque muchos pretextos hemos tenido. Yo no puedo, yo no quiero, tengo que pagar, tengo que hacer, tengo que ir, yo no puedo separar. Y aunque podamos venir, no queremos. ¿Sabes por qué? Porque lo amamos menos. ¿Sabes? Porque yo estuve consultando qué edad tenían los discípulos cuando siguieron a Jesús, entre qué rangos estaba la edad de los discípulos. De entre los 18 y 25 años cuando siguieron a Jesús. ¿Sabes qué indica esto? ¿O qué puedo pensar o imaginarme? Que los discípulos tenían papá y tenían mamá, incluso hasta tenían abuelos. La única que marca que tenía esposa es Pedro. Pero yo puedo pensar que todos tenían mamá y tenían papá y tuvieron que soltar todo por seguir al Señor. Porque Pedro tenía trabajo, porque aquellos tenían trabajo, porque aquellos unos eran ganaderos, otros eran pastores, otros eran de una otra cosa, no lo sé, pero tuvieron que soltar todo. ¿Sabes para qué? Para pagar el precio de ser discípulo. ¿Qué pues tendremos? Versículo 29, ahí mismo en el 19, pero en el 29, fíjate lo que le respondió Jesús. Y Jesús le dijo, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más, incluso hasta la vida eterna. Incluso hasta la vida eterna. ¿Tú crees que, entonces tengo que dejar todo, o sea, tengo que salirme de mi casa, tengo que ser un errante, tengo que andar y vender? No, no, no. Lo que está diciendo es que si tú amas menos a tus propiedades, a tu dinero, a lo que tú tienes, a la familia, a los padres, a todo lo que nos rodea, y todo lo que tú tienes lo amas menos, dice el Señor, siempre habrá 100 veces más de lo que tú has dejado. ¿Y sabes qué significa el número 100? Perfección, porque un discípulo tiene que pasar de ser un discípulo a ser un discípulo perfecto. Por eso dijo 100 veces más. Y no solamente eso, sino también habrá una esperanza. ¿Qué es la esperanza? La vida eterna. ¿Sabes que el seguir, muchachos, cueste lo que cueste ser un discípulo, vale la pena? Vale la pena. Siempre valdrá la pena. El problema es que nosotros no queremos pagar el precio. Porque también la palabra registra de personas que eran sus discípulos y cuando les dijo, bueno, vamos al otro lado, ahora nos va a costar más porque queremos crecer más, dijeron, no, ya no, hasta aquí. Hasta aquí. Vamos a otra cita. Está en... Ya se me fue la cita. Se me fue. Lucas. Ya se me fue. Déjenme que lo pregunté. Mateo 8:18. Perdón. Mateo 8:18. Fíjate lo que dice, porque también registra de personas que iban con él, pero en realidad cuando les hablaron de un costo, estos dijeron, no, ya no, ya no. Lucas 8:18 dice, viendo Jesús rodeado de ¿cuántas personas? Pero ahora dijo, estaba rodeado de muchas personas y les dice, hey, ¿están listos para pasar al otro lado? ¿Están listos para crecer? ¿Están listos para subir de nivel? ¿Para ampliar el conocimiento que ustedes tienen? ¿Están listos para pasar al otro lado? Porque estaba rodeado de mucha gente. El que sigue, fíjate, el que sigue, el 19.
Y vino un escriba. ¿Sabes quién era un escriba? Aquel que traía la Biblia o la ley o la Torá aquí en la mente y la traía así como ustedes. Así como ustedes, que la traían bien afilada. Y dice, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Fíjate, un escriba, uno que sabe la palabra. Porque Jesús estaba hablando y les habló que hay que aborrecer a papá, hermanos, amar menos. Entonces le dice, bueno, muchachos, llegó el tiempo de que ya pasamos el primer nivel, hay que brincarnos al otro. Hay que ir al otro lado, hay que estar preparados para ir al otro lado. Y llegó un escriba y le dijo, Jesús, si hay que brincar este o el otro nivel, yo estoy. A donde quiera que vayas, yo voy. Fíjate lo que le dijo el escriba. Ahora, el siguiente, lo que Jesús le contesta. Y Jesús le contesta, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando estas palabras fueron dadas al escriba, que le dijo, mira, los animalitos, las zorras, las aves tienen una casa, le dije, si tú quieres seguirme, vas a salir de tu zona de confort. Hay algo que te va a costar, porque tú tienes una casa, tú tienes dónde acostarte, tú tienes a la hora de tu llegada, tienes tu horario, pero si tú me sigues, hay cosas que no vas a estar conmigo de acuerdo, porque te voy a sacar de la zona de confort. ¿Sabes qué se sabe del escriba después de eso? Nada. Y le dijo, Jesús, dejé los frijoles en la olla. Se regresó. Porque ¿cuántos de nosotros no nos han sacado de la zona de confort? Nomás un amén. ¿Cuántos de nosotros nos han sacado de la zona de confort? Amén. Porque no nos gusta que nos muevan. No nos gusta que nos invítenos a cuando hay asadito, arroz y chiles rellenos. Pero cuando se trata de limpiar, de pintar, de barrer, de recoger la basura, no, ahí como que yo no puedo ir. Porque para el mitote estamos bien puestos. Porque cuando hay mitote hasta todos se quieren subir al toro mecánico. Pero cuando se trata de tamales, dile al que está a tu lado, las zorras y las aves tienen nido, pero los tamales, ¿qué onda? Porque muchos podemos venir, pero muchos no lo queremos hacer. Porque decimos, no, ¿y sabes cuál es el pretexto que hacemos? A mí no se me da. No, aunque tengas brazos de tamalera, dices, no se me da. Aunque los brazos se te vean de tamalera, dices, a mí no se me da. No, pero ¿por qué no dices, aquí estoy, pastor? No se me da, pero ¿qué puedo hacer? Envuelvo, embarro, me los como, los salgo a vender, saco una hielera, le hago competencia a los de los burritos, ¿qué hacemos? Pero cuando ya se trata de salir de la zona de confort, jamás se volvió a saber de ese escriba. ¿Que no sabía de la palabra? ¿Que no sabía de las cosas de Dios? Sí, pero como Jesús le dijo que iban a salir de su zona de confort y que probablemente a donde iban no iban a perder la cabeza, porque dice, no tiene dónde recostar la cabeza. O iba a cambiarle su pensamiento. Ya no se supo más. Mira el que sigue, 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Otro de sus discípulos, porque eran discípulos, y estamos hablando de un costo. Y le dice Jesús, vámonos para el otro lado. Y otro llegó y le dijo en el hombro, Jesús, dime, ¿no me da chance nomás de ir a enterrar a mi padre? Dame chance de enterrar a mi padre y te sigo. ¿Sabes que no era ir a enterrar porque su papá estaba muerto? Sino que tenía que esperar porque muy probablemente papá le iba a dejar una herencia a ese hombre o a ese discípulo. Que le dijo, espérame porque me va a dejar la tierra, me va a dejar el jacal y las vacas. Sígueme, no hombre, déjalo entierro y ya me aceptas. Porque probablemente tenía alguna relación ahí con el papá y que quería dinero, o tenía que verlo, o le iba a dejar la tienda. No sé. Pero fíjate lo que contesta Jesús. El que sigue. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sabes qué pasó esto? Jesús le dijo, mira, deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Porque hay personas que están muertas espiritualmente, déjalas que ellos los entierren. Tú no te dediques a eso, porque si quieres pagar el precio de un discípulo,
Entonces tú estás vivo, tú no estás muerto, y deja que los muertos, los que no quieren pagar ese precio, entierran a los que deben enterrar. ¿Sabes qué se supo de ese hombre? Dijo, no hombre, es que, no, bueno, váyanse, ahí los alcanzo. Y se fue porque esperó a que fuera enterrado papá. ¿Y qué sigue? Creo que es otro. Y entrando en la barca, ¿quiénes? ¿Quiénes? Sus discípulos. ¿Qué no iban muchos con él? ¿Qué no dijo al principio que lo seguían muchos? Pero cuando ya les empieza a decir lo que les va a costar, se empiezan a bajar las personas. Una vez le dije a los muchachos, a los que están en el discipulado 2, dije, muchachos, Dios me está hablando de un ayuno y hay que hacer un ayuno por 36 horas. ¿Qué? Sí, un ayuno por 36 horas. Vamos a ayunar 24, creo, sin nada, y luego después lo demás con agua. No, pues vamos a darle. No, pero no es todo. Falta más. Dios quiere que vengamos a las 6 de la mañana del sábado para recibir una enseñanza, terminar a mediodía y luego ponernos a limpiar toda la iglesia. Así dijeron amén como ustedes. Así como ustedes dijeron amén, así se escuchó. Aventamos la público a la iglesia, que quien quisiera venir a las 6 de la mañana a la enseñanza, vinieron uno que otro. Pero mire, ahí estábamos unos tiraditos orando por usted, orando por tu familia, a las 6 de la mañana. Yo no los vi, traían el copete aquí, parece que se habían echado todo el spray hacia arriba. Y otros aquí decían Vianey. Y otros Ili aquí, y traen aquí la señal del oso, del osito, del colchón. Yo dije, pues desayunaron leche. Dijo, no desayunado nada. Dije, entonces, es que es baba, que estaba hasta acá. Un vasito de leche, no, es hasta acá. Eran los bigotes blancos. Y otros apenas tenían un ojo abierto del entendimiento porque el otro estaba pegado. Pero ¿sabes que había personas buscando la presencia del Señor? Apenas le agarraron, hay otras. Y cuando terminamos de la enseñanza, muchachos, como eso de las 11 de la mañana, porque fueron también como unas 4 horas de una enseñanza, ya cuando volteo ya no había nadie. Dije, vamos a entregar el ayuno a todos, muchachos. Y a los 10 minutos empezó la cacerola a que no la dejaban en paz. Pobres cacerolas, les quitaron el teflón con la lengua. Chillaban. Pero ¿sabe qué pasó? Que pagaron el precio. ¿Cuántos aquí estuvieron en el ayuno y la oración en ese día? Pagaron el precio. Dale un aplauso al Señor. Y si entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, los que decidieron pagar el precio. Lucas, ya lo vimos, Lucas 9, 61 y 62. Lucas 9, 61 y 62. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Fíjate lo que vamos a notar primero en este pasaje. Tú tienes que notar una palabra que marca una restricción, un alto y un quiero o no, quiero y no. Fíjate lo que dice. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero, ya cuando hay un pero, ya hay algo que quiere y no. Te seguiré, Señor, pero, entonces quiere decir que hay algo y no que lo quiere seguir. Porque ya existe un pero dentro de la persona. ¿Sabes qué indica un pero o el valor de la palabra pero? Indica un freno, indica un detenido, indica un después, indica un mejor más tarde. Eso es lo que indica. Por eso a veces le dices a la esposa, ¿me amas? Sí te amo, pero, ya hay pero. Eso quiere decir que está frenada por el amor. Muchacha, si alguien le pregunta a su esposo o su esposa, ¿me amas? Tú dile con toda mi alma, chiquito. Pero no digas pero. Ese pero tiene que salir. Entonces le dicen, Jesús, sí te quiero seguir, pero espérame tantito. Deja que primero me despida de los que están en mi casa. ¿Sabes que la palabra despedirse en el tiempo de Jesús, la tradición judía, no era solamente porque dices, pues Jesús, qué malo?
¿Por qué no dejó que fuera por unos tenis, una cobija, un cambio y se regresara? No, en los tiempos de Jesús el despedirse era ir a arreglar cuentas con la familia. Perdón, era ir a arreglar cuentas con lo que le debías. Si tú le debías a Coppel, tenías que ir a arreglar las cuentas con Coppel. Si tú le debías al que sea, tenías que ir a arreglar las cuentas para entonces salir de ahí. Incluso si había un problema familiar, tenías que ir a pedirle perdón. ¿Y sabes cuánto se podía tardar eso? Meses. Por eso le dijo: Jesús, sí te sigo, pero déjame que me despida. Fíjate lo que contesta Jesús, porque Jesús tiene una respuesta siempre precisa y correcta a lo que nosotros le estamos preguntando. Entonces, el que sigue, por favor. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino. El arado es una herramienta que se tiene que usar con concentración, porque lo agarras y tienes que ver hacia adelante, porque si llegas a voltear te puedes desconcentrar y hacer los surcos o hacer ¿cómo se llama? El barbecho chueco. Entonces Jesús lo que le estaba diciendo es que yo te necesito que mires hacia adelante, pero que estés bien enfocado en lo que estás haciendo. No tienes que regresarte, tienes que seguirme. Y estos 4 ejemplos que vimos, ¿sabes qué resultó al final? Que se echaron para atrás y dijeron: ya no te sigo más. Porque no quisieron pagar el costo, muchachos. Porque hay un precio que se tiene que pagar. Porque si tú quieres un carro, te va a costar. Si tú quieres una casa, te va a costar. Si tú quieres un título académico, te va a costar. Todo tiene un precio, y en el cual en esta tierra todo lo que quieras adquirir te va a costar. Entonces, ¿por qué no queremos pagar el precio para ser discípulos? Porque nos sacan de la zona de nuestro confort. Porque decimos: yo no quiero, es mucha palabra, es mucho que nos ponen a escribir, es mucho aquello, es mucho aquello. No, tienes que pagar un precio. ¿Qué no dijo Jesús ahorita el costo de ser discípulo? Tienes que amar menos a todos. Casas, terrenos, trabajo, todo. Pero yo tengo que trabajar, no puedo faltar. Sí, pero si tú amas a Dios, mira, Dios puede acomodar todo: los tiempos, el horario, el trabajo, tus finanzas, tu familia, todo lo puede acomodar Dios mientras tú lo ames. ¿Sabes qué pasó? Estas personas fueron tocados en su estado emocional, porque cuando le dijeron: tienes que tener la mente concentrada, empezaron a traer su estado emocional volteado. Porque hay personas que no quieren ser discípulos por el estado emocional, porque se enojan, porque no les puedes decir nada. ¿Por qué no trajo la tarea? No, pues es que tú tienes que cumplir su tarea. Ay, me está regañando. Pues ni qué. Se fue. Ya se fue, porque lo regañaron. Ya no quiso estar en un discipulado. Ya no quiero ese maestro. ¿Sabes qué pasa? Que Jesús o el camino o el ser discípulo van a tocar las emociones. Entonces había un discípulo de entre los 12 que había establecido Jesús, que lejos de querer pagar un precio, quiso recibir recompensa. ¿Quién crees que ese es? ¿Quién? Judas. Juan 13, 27. Judas. Juan 13, 27. Después del bocado, Satanás entró. ¿Dónde? Si entró, ¿sabes por qué? Porque él se lo permitió. Si entró es porque Judas se lo permitió. Porque lejos de querer pagar un precio, lo que hacía él era querer tener. ¿Que no le movieron las finanzas? ¿Que no dijo: pues aquí se está agarrando dinero aquí con Jesús y le dan a los huérfanos? ¿Y yo qué onda? ¿Yo qué voy a ganar? Porque Pedro dijo: lo hemos dejado todo, ¿qué obtendremos? Y él dijo: 100 veces más y la vida eterna. Judas dijo: nada, pero yo quiero tener algo ahorita. Entonces hubo la opción de poder entregar a Jesús, y este dijo: yo te lo entrego, ¿cuánto me das? 30 monedas de plata, que equivale a este tiempo como 128,000 pesos. Entonces le dijo: te doy 128, pero ponme a Jesús para matarlo. ¿Cuánto? 128. A veces hasta por 200 pesos dejas de buscar al Señor. Por 100 pesos, por 500 pesos, por 1,000 pesos dejamos de buscarlo. Y a Judas le ofrecen 128,000 pesos y dice: ¿cuánto? 128. Hijo, eso es un Versa. Pues un triciclo para poner mi negocio de lotes. Pues un carrito, una camioneta. Inmediatamente empezó a maquinar qué podía hacer con ese dinero. Entonces, ¿qué dice?
entonces después del bocado entró Satanás en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Y sabes qué hizo Judas? Corrió. Su estado emocional había sido pisado, porque pensaba que él no iba a poder obtener nada de Jesús. Y el estado emocional dentro del discípulo, porque cuando se te es tocado, mucho de ellos es la tristeza. Aunque digas, no, estoy bien, tienes dentro de ti una tristeza que te hace dormirte. Lucas 22:45. Lucas 22:45. Cuando se levantó de la oración, ¿de dónde se levantó? ¿Dónde estaba Jesús? Si estaba orando. ¿Dónde estaba? En el monte. Perdón. Cuando se levantó del monte, o cuando vino del monte, los discípulos no quisieron pagar el precio. Dice que vino a sus discípulos, ¿y cómo los halló? ¿Cómo los halló? Pero ¿por qué causa? Entonces quiere decir que la tristeza les hizo que el discípulo se quedara dormido. Efesios 5:14. Entonces el dormir es un sinónimo de estar muerto. ¿Dormir es un sinónimo de qué? De estar muerto. Dormir es un sinónimo de estar muerto. Y dice Pablo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Te dice, ¿te voy a levantar? Dice, ¿te voy a levantar? No, dice, despiértate y levántate y despiértate, pero tú lo tienes que hacer, tienes que pagar ese costo. Regrésate a Lucas 22:45. Y dice que bajó del monte de orar. Y cuando bajó, los que iban a ser sus discípulos, los halló que ya estaban muertos espiritualmente, porque ya traían una tristeza en su corazón y un estado emocional que los iba a sacar del camino. ¿Los iba a sacar de dónde? Del camino. Porque estos pensaron que no era subir ellos, estos también deberían haber subido. Entonces nos cuesta subir al monte, muchachos, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que ir a buscar de Dios en el monte y decirle, Señor, ayúdame, yo necesito de ti, necesito pagar el precio. Mira, te voy a decir algo que se relaciona mucho con lo que estamos hablando. Primera de Samuel 11:1 y 2. Primera de Samuel 11:1 y 2. Fíjate, dice, después subió Nahás amonita y acampó contra Jabes de Galat. Nahás amonita. Nahás era un ejército de soldados, de muchísimos soldados. Y dice que acampó contra Jabes, es decir, que se iban a pelear. Pero Jabes de Galat eran mucho menos en número, y Jabes de Galat eran discípulos. Y todos los de Jabes dijeron a Nahás, haz alianza contra nosotros y te serviremos. Sabes que las alianzas que hacían antes era, te voy a dar a mis hijas, dame a tus hijos, y yo te doy a mis hijos y te voy a dar a mis hijas. Un cambio de genética. ¿Sí estamos entendiendo? Era un cambio de genética. Entonces Nahás le está diciendo a Jabes, le está diciendo a Nahás, hey, yo no puedo contra ti. Dame la siguiente diapositiva. Fíjate lo que significa esto. Fíjate lo que significa. Nahás significa ¿qué? ¿Y Jabes? ¿Qué significa Jabes? Pero Jabes era de los discípulos de Dios. Regrésate a 1 Samuel 11:1. ¿Qué significa Nahás? ¿Qué significa? ¿Y qué significa Jabes? Entonces, ¿quién estaba pidiendo hacer alianza contra quién? ¿Quién con quién? ¿Quién? No. ¿Quién estaba haciendo? Al revés. Estaba pidiendo hacer alianza la tristeza con la serpiente, porque cuando una persona que es un discípulo y no le gusta caminar, no le gusta crecer, no le gusta pagar el precio, cuando llega a un estado emocional, lo primero que hace es querer hacer alianza con la serpiente. Pero si tú no quieres pagar el precio con Dios o con Jesús por ser un discípulo, lo vas a tener que pagar aún estando en el mundo con la serpiente. El que sigue, el 2. Nahás amonita respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros, ¿qué? Saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Sí le dijo la serpiente al discípulo de tristeza, o al que tenía el estado emocional triste, y le dijo, no, si hago alianza contigo, pero lo que tienes que hacer para yo hacer alianza, sácate el ojo derecho. ¿Qué? Sí, tienes que sacarte el ojo derecho.
Dame la siguiente diapositiva. Fíjate lo que representa esto. En el cerebro tenemos dos hemisferios, el lado izquierdo y el lado derecho. Pero el hemisferio derecho controla el ojo izquierdo y el hemisferio derecho controla el ojo izquierdo. ¿Cuál ojo quería la serpiente que se sacaran? Pero fíjate, porque el cerebro controla diferentes tipos de cosas en nuestros pensamientos. El lado izquierdo controla la iniciativa, la creatividad, el razonamiento. Pero el lado izquierdo maneja el ojo derecho. Ahora, el hemisferio derecho, el ojo izquierdo, con el ojo izquierdo están las fantasías, las alucinaciones y las imaginaciones. No sé si estamos entendiendo lo que tratamos de decir. Mira, para entender un poquito más de esto, hubo un estudio en Inglaterra donde un grupo de personas los llevaron a que vieran una película, pero tapado el ojo izquierdo, solamente ver la película con el ojo derecho. Al término de la película le preguntaron a las personas que habían visto esa y le dijeron, ¿qué te pareció la película? Y ellos dijeron, excelente, es una película con mucha creatividad, es una película con mucho entendimiento y mucho razonamiento, y para mí hasta un premio puede ganar. Hicieron el mismo estudio de personas, pero metieron a ese grupo de personas a ver la misma película, pero tapado el ojo derecho, es decir, que ya no lo tenían el ojo derecho. ¿Qué estaba pidiendo la serpiente sacar? El ojo derecho. El mismo grupo de personas, otro grupo de personas, la misma película, y al finalizar le preguntan, ¿qué les pareció la película que ustedes vieron? Y ellos dijeron, para mí fue muy aburrida, fue una película muy fantasiosa, fue una película de mucho imaginación, para mí esa película no está apta. ¿Te fijas la diferencia? Ahora, ¿qué es lo que trata de decir el Señor en esta palabra? Es que cuando la persona es sacada el ojo derecho, sale de ellos la creatividad, el entendimiento, la sabiduría y la revelación. ¿Y qué dijo la serpiente? Yo quiero que te saques el lado de donde tú tienes un razonamiento y donde tú tienes un entendimiento y solamente te quedes con las imaginaciones. Mira, Ezequiel 47:2, para que me entiendas un poquito más de esto. Fíjate lo que dice Ezequiel 47:2. Y el muro que estaba afuera enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior delante de las cámaras, 47:2. 47:2. Dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas, ¿de dónde salían las aguas? ¿De dónde venían las revelaciones? Lo que el enemigo quería hacer es que no tuvieras o no fueras apto para tener las revelaciones del Cristo, que no estuvieras apto para recibir las revelaciones. Si vamos entendiendo, ¿sabes qué es el lado derecho? El lado espiritual. Y la serpiente dijo, voy a hacer alianza, si tú no quieres pagar el precio allá, lo vas a pagar conmigo, y te voy a sacar el ojo derecho, donde están las revelaciones, donde está el entendimiento, donde está la sabiduría, y solamente te vas a quedar con las imaginaciones, alucinaciones. Por eso hay personas que alucinan, por eso hay personas que piensan, que tienen demasiados argumentos y dicen, ya no me quieren en la iglesia. Les dije que hiciéramos esto y no. Y les dije de esto y no. Y les dije que aquello y no. A mí no me quieren, a mí no me saludan. Vieja presumida, pelado presumido, esto, aquello, esto, acá. Son tantas cosas que nosotros nos imaginamos que a veces nos hace retirarnos por cualquier pequeño motivo. ¿Sabes por qué? Porque estamos observando solamente por el ojo izquierdo. Por eso dijo Jabes, hey, la tristeza le dice, haz alianza conmigo. Yo no puedo porque ustedes son muchos. Es mucho pagar el precio. ¿Cómo voy a pagar tanto precio si es demasiado? Y la serpiente dijo, sí, haz alianza conmigo, ya no quieres pagar, aquí sí, tienes que sacarte el ojo derecho. Y sabes que Pablo habla de ojos, de entendimiento, no de ojo, de ojos. Mira, Lucas 24:31. Fíjate lo que dice ahora aquí, porque habla de ojos. Si me ayudas con el piano. Entonces les fueron ¿qué? Abiertos los ojos o el ojo. Los ojos, porque cuando tienes el ojo derecho abierto, entonces dice que le vas a reconocer. ¿Le vas a qué? A reconocer. Y le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Sabes? Porque a veces nosotros adoramos al Dios no conocido. ¿Sabes por qué? Porque solamente vemos alucinaciones, fantasías, imaginaciones. Jeremías 13:10, creo que es 13:10.
Fíjate lo que dice Jeremías, este pueblo malo que no quiere ¿qué? No quiere oír mis palabras. ¿Qué pasa? Anda ¿cómo? Anda en las imaginaciones. Solamente está viendo con el lado izquierdo. Solamente anda con las imaginaciones, pensando que nadie lo quiere, pensando que no va a poder, y diciendo, deja que entierre a mi padre, deja que me despida, y decimos a veces, te seguiré a donde quieras, pero el día que nos pide algo a nosotros, ahí decimos, no Señor, porque mientras Dios nos pida o tengamos que dar un costo, ahí es donde ya no podemos. Yo te sigo, Señor, nomás no me pidas. Yo te sigo, nada más no te metas con esto. Yo te sigo, nada más no te metas con aquello. Es ahí donde nos empieza a costar más y empezamos a retirarnos. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Qué dice Jeremías? Van sobre sus imaginaciones. Pero porque la persona es mala. Dice, porque la persona es mala y va en pos de dioses ajenos para servirles, para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es buena. ¿Quién tiene la palabra? ¿Quién está ahí en Jeremías 13, en su Biblia? ¿Alguien está ahí? ¿Qué dice arriba en el encabezado? Señal del cinto podrido. ¿Sabes qué le dice Dios a Jeremías? Jeremías, cómprate un cinto piteado. Sí, le dice, pero no le dice piteado, pero sí le dice, ve y cómprate un cinto. Le dice Jeremías, ve y cómprate un cinto. Y dice, póntelo. Dice, porque así quiero yo ser como ese cinto, quiero que estén unidos a mí. Dice, ahora quítate ese cinto, ve y escóndelo. Dice que fue y lo escondió y el agua le echó encima. Y luego le habla el otro día y le dice, Jeremías, ve por el cinto y ponlo en el otro lugar. Y fue y dice que lo agarró y fue y lo puso en otro lugar. Y luego le habló el Señor y le dice, Jeremías, agarra ese cinto y ponlo en otro lugar. Y agarra y va y pone el cinto en otro lugar. Y la última vez le dice, Jeremías, ve por el cinto. Y cuando va por el cinto está podrido. Y dice, Señor, este cinto ya no sirve. Así es el pueblo de Israel. Porque cuando no quieren oír las palabras y andan solamente tras sus imaginaciones, así son como un cinto podrido. Porque ya no se pueden unir. Porque el cinto es para unir, dice, lo usaban en los lomos para unir los vestidos. Y dice, este pueblo es malo porque no oye mis palabras, van tras sus imaginaciones. Dice, van a ser como este cinto podrido. ¿Sabes qué es lo que quiere sacar el enemigo? Todo el lado espiritual de la persona, para que solamente te quedes con las imaginaciones. Y decirte, hey, es una fantasía, no vayas, Dios no existe, es una fantasía, es un cuento de hadas. ¿Para qué escribes? ¿Para qué apuntas? ¿Para qué estás en un discipulado? Te va a costar, no te metas. Todo eso, porque solamente estás viendo con el ojo izquierdo. Por eso es que Jesús estableció solamente a 12, que aunque eran muchos, 12 dijeron, hemos pagado el precio y hemos dejado todo. La que sigue, la diapositiva, ya vamos cerrando la septimatura. Número 5. Fíjate lo que dice, para que estuviesen con él. Los llamó, estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con él. ¿Qué representa esto? Esto indica ser enseñados por él. Mateo 5:2 dice que subió al monte y abriendo su boca les enseñaba diciendo, para ser enseñados. ¿Qué fue? Para que estuviesen con él. Una vez de que pagas el precio de ser discípulo, él te dice, quiero que estés conmigo, porque yo te voy a enseñar. Y te vas a llevar una vida correcta. Siguiente diapositiva. Y para enviarlos a predicar, esto indica que ya aplica lo que han sido enseñados. Ahora enseñan lo que aprendieron. Porque ya fueron establecidos 12, ya fueron enseñados por él y ahora ellos están enseñando lo que han aprendido. Y se activa Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y por último, número 7, y que tuviesen autoridad para sanar. ¿Sabes qué es esto? Ya se les activa un poder. Porque después de pagar un precio, dice que se activa un poder sobre las personas y tienen autoridad sobre lo terrenal, pero también sobre lo espiritual. Porque las personas son usadas para empezar a sanar enfermos. Y no solamente de eso, sino para sacar demonios. El llamado, el precio y la recompensa de un discípulo. El llamado, el precio y la recompensa del discípulo. Si estás apto para pagar el precio, prepárate porque el Señor te va a dar autoridad.
pero necesitas pagar el precio y necesitas empezar a dejar de amar menos a todo lo que estás amando. Súbanse, muchachos. ¿Me ayudan? Yo quiero que se pongan de pie todos los que quieran ser discípulos y que quieran pagar el precio. Todos los que dicen, yo voy a pagar el precio. Yo voy a pagar el precio. Porque hay un precio de ser discípulo. ¿Hay un qué? Hay un precio de ser discípulo. Y el costo está alto, pues tal vez según la perspectiva con la que la veas. Según la perspectiva con la que la veas. Mateo 19, 27. Quiero cerrar con esta cita que hace un momento la dije, pero que quiero que de alguna manera todos veamos esto. Y cuando yo lo leía le decía, Señor, yo también he dado todo. He dejado casa, he dejado autos, dinero, te lo he entregado todo. Yo le decía al Señor, yo te lo he entregado todo. Porque había la forma de tener y crecer financieramente. Le digo, Señor, incluso he dejado hasta mi casa, donde había una estabilidad para mis hijas, mi esposa, para mí como una familia. Pero yo te he obedecido y te lo he dado todo. Yo le decía al Señor, yo también, Señor, te lo he dado todo. Porque este lugar, Señor, todo lo que yo tenía, todo te lo he dado. No me he quedado con nada, me he quedado con menos. Porque incluso hasta salimos debiendo por darle todo al Padre. Y Pedro le dijo, Señor, nosotros hemos dado todo. Dejaron a papá, mamá, esposa, hijos, escuela, trabajo. Todo lo dejaron. Versículo 29. Y Jesús le dijo, el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, hijos, madre, padre, tierras, tiene 100 veces más. Todo lo que tú des por el Señor, sí o sí tiene una recompensa. Pero tienes que esperarte y tienes que saber que hay un precio que tú tienes que pagar. Y que si estás dispuesto vas a avanzar y vas a subirte a la barca para pasar al otro lado. Pero si tú no estás dispuesto a pagar ese precio, te vas a quedar ahí. Y tienes que hablar incluso hasta contigo mismo y decir, yo tengo que salir de aquí, en la posición en que estoy, en el estado donde estoy, porque llegaste a esta iglesia para crecer y vas a crecer. Te lo aseguro que vas a crecer. Pero necesitas dejar todo, necesitas amar menos todo lo que te rodea. Incluso nuestros hijos, que son lo que más amamos. Eso es para pasarlo a otro término, decir, Señor, te quiero amar más. Te quiero amar más. ¿Cuántos están dispuestos para pagar ese precio? Porque un día es el llamado, el precio y la recompensa. Te llamó para que estuvieras con Él. Dios te llamó y te escogió. Y te escogió. Pero también te quiere enseñar. Y quiere que pagues un precio para después darte autoridad sobre lo terrenal y sobre lo espiritual. Pero suéltate. Suelta lo que te ha detenido. Suéltate. Suelta lo que te ha detenido. A veces son las finanzas. A veces es el dinero. A veces es la familia. A veces es lo que tú tienes. El placer, el decir voy, vengo. No. Lo hemos dado todo, muchachos. Y Jesús dijo, subió al monte. Y después dice que fue por sus discípulos para llevarlos al monte. Muchachos, yo he dado todo. Ustedes también lo tienen que dar. Y yo no estoy hablando que tienen que sembrar ni tienen que vender, no. Tienen que dar todo de ustedes para servirle al Padre. Tienen que darlo todo. Todo tienen que darlo. Levanta tus manos y dile, Señor, estoy dispuesto a dar todo. Incluso si es mi vida, porque los discípulos hasta su misma vida dieron. Todos fueron muertos
por la causa de Jesucristo, por la causa del Evangelio, todos fueron llevados a muerte. Incluso a eso tenemos que llegar y decirle: Señor, si tengo que morir por ti, voy a morir. ¿Cuántos están dispuestos a dar hasta su misma vida por Dios? ¿Cuántos están dispuestos a dar su misma vida? Porque si lo amas más a Él que a ti mismo, entonces estás dispuesto a dar hasta tu vida.